Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad, Oculta. Voy a mostraros ahora mismo una entrevista realizada por una presentadora de Fox News, María, ni más ni menos que al exdirector de inteligencia, Jhon Ratcliffe. Ojo, y os preguntaréis por qué el exdirector sale. Dejó el cargo en enero de este año, es decir, que es muy reciente y tiene muchas ganas de hablar con referencia al fenómeno ovni. Hace varios días, no muchos, hablamos sobre esto. Y hoy os voy a leer unos comentarios destacados de gente pues que opinó con referencia a ver qué dirían. ¿Dirán la verdad o nos mentirían? Vamos a escuchar atentamente este fragmento que os he traducido y creedme que a nivel personal me siento bastante optimista. Ojo, optimista, que nos cuenten tal vez no la verdad, pero que nos den cosas chulas. I want to ask you about UFOs, unidentified flying objects. The Pentagon is going to come out with a report by June 1st, and in the $2.3 trillion omnibus appropriations legislation passed in January, it includes the Intelligence Authorization Act, money for the Pentagon to continue investigating UFOs. John, we're going to get this report June 1st. Can you tell us, have unidentified flying objects been seen? Well, sure. We have lots of reports about what we call unidentified aerial phenomenon, and this actually is a program that's been in place for a few years in terms of a task force that has been there under the National Defense Authorization Act. But as you correctly point out, Maria, there's now a report that will be issued by the Pentagon, by the Secretary of Defense and the Director of National Intelligence. I actually wanted to get this information out and declassified before I left office, but we weren't able to get it down into an unclassified format that we could talk about quickly enough. But frankly, there are a lot more sightings than have been made public. Some of those have been declassified. When we talk about sightings, we're talking about objects that have been seen by Navy or Air Force pilots or have been picked up by satellite imagery that frankly engage in actions that are difficult to explain, that movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for, or traveling at speeds that exceed the sound barrier without a sonic boom. So in short, things that we are observing that are difficult to explain. And so, there's actually quite a few of those, and I think that information is being gathered and will be put out in a way that the American people can see. We always, when we see these things, Maria, we always look for a plausible explanation. Weather can cause disturbances, visual disturbances. Sometimes we wonder whether or not our adversaries have technologies that are a little bit further down the road than we thought or that we realized. But there are instances where we don't have good explanations for some of the things that we've seen. And, when that information becomes declassified, I'll be able to talk a little bit more about that. Can you tell us where it was seen? Actually, all over the world. There have been sightings all over the world. And when we talk about sightings, the other thing I will tell you is it's not just a pilot or just a satellite or some intelligence collection. Usually we have multiple sensors that are picking up these things. And so, again, some of this are just their unexplained phenomenon. And there's actually quite a few more than have been made public. So I think it'll be healthy for as much of this information to get out there as possible, so that the American people can see some of the things that we've been dealing with. Okay, well, that is pretty extraordinary. We so appreciate that you're talking to us about this. Can this year get any weirder? Pandemic, shutdown, UFOs. Jhon Ratcliffe, it's great to see you. Thank you so much. Have a good weekend. Maria. Increíble las palabras que se han estado diciendo aquí. Cosas importantes a destacar. Él quería divulgar esta información, pero que era clasificada y que no pudo realizar un formato digerible para el público americano, porque todo esto sería enfocado al público americano, exactamente estadounidense o norteamericano. No para todo el mundo, pero da igual. Más cosas importantes. Hay muchos avistamientos. Cuando él dice avistamientos, no se refiere a los avistamientos que vemos o que todos nosotros hemos presenciado, etc. No, únicamente avistamientos de pilotos de la Navy, de la Marina y de las fuerzas aéreas. Y que hay muchas grabaciones de objetos que no pueden replicar esa tecnología, que van a velocidades supersónicas sin romper la barrera del sonido. Ojo,
Detalle súper importante, no únicamente avistamientos por parte de los pilotos, sino también satelitales. Es decir, con tecnología satelital han captado estos ovnis. Objetos anómalos que, ojo, no pueden explicar. Es curioso porque en el reportaje hemos visto de fondo footage, fotografías, en este caso vídeos de montajes. Montajes que ya hemos desmentido que se podían realizar con aplicaciones móvil. Y me pregunto, ¿por qué Fox News pone detrás de esta entrevista tan curiosa y brutal fakes? Yo me he quedado igual, pero no quería desvirtuar la información con la expectativa de que todo esto pueda llevarnos a buen puerto. Ya no se está rumoreando si esta tecnología forma parte de otro país, dado que, ojo al detalle, estos ovnis, estos avistamientos se han visto por todo el mundo, no únicamente en lo que sería el cielo norteamericano, sino por todo el mundo. Es muy real. Estamos muy a puntitos y ahora quería enlazaros con otra información. ¿Os acordáis de Chico Xavier? Chico Xavier dijo que a raíz del alunizaje, en el año 69, 50 años después, habría un contacto o habría una información, en este caso, decisiva con la realidad extraterrestre, ¿no? Bien, ¿qué ha sucedido con todo esto? Se le dio mucho bombo desde el punto del amarillismo, pero todos sabemos que en 2019 también surgieron informaciones del Pentágono. Justamente es cuando de la realidad ovni se ha empezado a tocar de una forma seria, ojo, seria, y bueno, podría ser de que Chico Xavier estuviera enfocando la información a la divulgación oficial, obligatoria, por el motivo que sea que desconocemos, 2020 y 2021 que podría ser ahora. Si os fijáis, es en julio, 16 de julio, pero en este caso dicen que la fecha límite para este nuevo reporte será el 1 de junio. Veamos cómo van las fechas, pero estamos cuadrando bastante bien cosas que dijo Chico Xavier con la realidad. A ver qué nos dicen. Dicho esto, vamos a leer comentarios y felicitaros por este apoyo, porque me entusiasma leer vuestros comentarios y me encanta que me escribáis comentarios. Vamos a empezar con los comentarios que yo solicité, os pregunté qué opinabais vosotros con el vídeo que me adelanté a esta entrevista de Fox. Pero bueno, dice así. El número 1 en Facebook, el que más ha gustado, es un mensaje de Sofía Rosa Cruz que dice: abrazos mijo, cuídese, le queremos mucho, muchas gracias por preguntarme por mí, por mi salud, etc. Muchas gracias por todos vosotros. Bien, Sergio Díaz dice: saludos Nacho, ojalá sea verdad, que nos digan la verdad sobre los ovnis y sus tripulantes, para que así la humanidad abra los ojos de una vez. Sergio, ojalá sea así, pero ya sabemos que nos han estado ocultando, pero ojalá. Giomera Osorio dice: hola Nacho, ¿de verdad crees que sucederá? ¿Que nos van a revelar lo que con tanto recelo han estado escondiendo? Gran punto, gran punto. Creo que están obligados, no sé el motivo, no sé quién les está apretando, pero estamos viendo que a raíz de hace 2 años, de una parte oficial, esto ha incrementado mucho. No sabemos el porqué. Una de las posibilidades es culpar a otro país con tecnología exótica y que, bueno, es una amenaza. Pero creo que esto ya se está yendo de madre, ¿no? ¿Qué se dice? Soraya dice: saludos Nacho, mi humilde opinión es que nos van a revelar un 5% de lo que tienen. Y es así, es cierto que no van a revelarlo todo. Sergio Rentorfali dice: saludos Nacho, lo que no entiendo es por qué los alienígenas se ocultan. Simplemente deberían hacerse presentes para toda la humanidad, ¿no? Tienes razón, es lo que creo que deberían de hacer, pero si no lo han hecho es por algún motivo. Creo que la humanidad, no todo el mundo, mucha gente que está preparada, pero muchas personas entrarían en pánico. Si algo como por ejemplo la pandemia, ¿no? Lo que ha ocurrido, ya hay gente que se le ha ido y es normal dada la situación, las vivencias, el estrés. Tú imagínate que la religión se cae, toda la gente que es muy pero que muy religiosa, que hay que construir otra religión, ¿no? Imagínate a niveles económicos, sociales, que te baje aquí una nave extraterrestre. Eso es que es una locura. A un nivel incluso de tecnología, de comprensión. Todo tiene que ser un poco paulatino. Bien, comentarios destacados de YouTube del vídeo. Francisco Télez dice: la verdad está ahí fuera. Gran frase de Expediente X. Luis Málaga: después de esos 60 días seguirá siendo la verdad oculta. Cierto, seguirán habiendo muchas verdades ocultas. Fénix Azul: segurito ya lo sacaron hace años. Qué genial, imagina esos nietos escuchando esa historia. Alguien de Aurora debe saber la historia. Bueno, este es un comentario de otro tema que tocamos con referencia a un incidente que ocurrió 50 años antes del caso Roswell.
Marian Michelina dice, qué emoción, aunque creo que hay cosas que ya sabemos que son reales porque en nuestro interior lo reconocemos, no hemos perdido la conexión con el universo, solo estaba algo dormida. Qué gran verdad acabas de decir, Mariana. Betty Palese dice, ojalá, querido Nacho, salga todo a la luz, pero me parece difícil que salga de ellos. Lo veremos nosotros con nuestros propios ojos. Cierto también. Germán Recabal dice, es muy difícil que digan la verdad. Nunca lo hicieron, ¿por qué lo harían ahora, no? Yamen, último, dice, será lo mismo de siempre, amigo. Vivimos en un mundo donde nos engañan a todas horas. Pero ojalá divulguen todo sobre los ovnis, sería increíble. Pues sí, cierto, estoy con vosotros. Con todos vosotros, todos vuestros puntos de vista son correctos. Pero parece que esta entrevista ha habido bastante fuerza, ¿no? Como si hubiera mucha información. Él sabe que es privada y que si se hiciera pública los estadounidenses fliparían. Estadounidenses y todo el mundo. Es una realidad. Están aquí, siempre han estado y vamos a estar expectantes. Amigos, me despido.